aquí a la Uniandes y a Colombia hace 2 o 3 años. Venía acá y estoy aquí en una misión un poco compleja, trabajando en diferentes instituciones, y es un privilegio. Ayer, por ejemplo, tuve el privilegio de estar dictando la cátedra a Orlando Falsborda, un autor que me inspiró bastante y de quien fui amigo, y pude así corresponder un poco al aprecio y la admiración que tenía por Orlando. Y hoy de lo que pretendo hablarles es de algo que tiene que ver con la presentación. Ese es el objetivo de esta sesión, del libro que vamos a presentar, que se llama La refundación del Estado desde las epistemologías del sur. ¿Cuál es el contexto latinoamericano hoy? La primera cuestión, probablemente, que quizás el libro trate, voy a añadir algunas cosas, además de lo que está en el libro. Claro que es para nosotros, claro que uno de los puntos de este contexto es que cuando comparamos con otros continentes donde trabajo también, África, Asia, India, sobre todo, notamos que en este continente hay una lucha, una copresencia, un conflicto entre luchas ofensivas y luchas defensivas. Luchas ofensivas son las que cuestionan la estabilidad del capitalismo y del colonialismo y apuntan para soluciones postcapitalistas. Todo empezó en el inicio de la década con el Foro Social Mundial, con la idea de que un otro mundo es posible. Un slogan que quiere decir que no sabemos lo que es, claro, pero no aceptamos lo que tenemos. Hay por eso una utopía, digamos, negativa. Sabemos lo que no queremos, no sabemos todavía bien lo que queremos. Hay algunos intelectuales que definen muy bien esas utopias, pero de hecho la gente, los movimientos sociales, no saben. Y eso es un reto distinto, un reto importante, de que algunos hablan en esas luchas ofensivas del socialismo del siglo XXI, otros hablan del socialismo del buen vivir, otros hablan pura y simplemente de suma causa, que es buen vivir en español, o suma camaña en aymara, otros hablan de dignidad, de territorio, de autodeterminación, pero todos de alguna manera comparten la idea de que el capitalismo no es una fatalidad. Y esto es para nosotros de inmediato una dificultad a la imaginación política. ¿Por qué? Porque es tan difícil imaginar el fin del capitalismo cuanto es difícil imaginar que el capitalismo no tenga fin. Como algo histórico debe tener un fin, pero es difícil imaginar ese fin. ¿Y cómo será el futuro después del capitalismo? El capitalismo no es ya un modo de producción, es un modo de civilización. Es muy excluyente para los jóvenes, por ejemplo, cada vez más los límites ambientales de este modelo destructivo son tan fuertes como la destrucción de la vida. Estamos, de alguna manera, en una civilización de destrucción, de muerte, de asesinato y de suicidio. Lo que atribuimos al Islam es de hecho muy moderno y muy eurocéntrico, y ocurre mucho en nuestras sociedades. Y esa idea de muerte, de asesinato, suicidio, no es solamente para los humanos, es para los no humanos, para la naturaleza. La matamos y nos suicidamos, porque no podemos sobrevivir con una naturaleza dañada. Entonces, los límites están ahí y han obligado a que cosas nuevas han entrado en la agenda política que hace 10 años nunca podríamos imaginar en la agenda política, como la Constitución de Ecuador o de Bolivia sobre los conceptos de suma causa
o derechos de la naturaleza. Pero por otro lado hay luchas defensivas, o sea, luchar por lo que conquistamos y para no perder lo que conquistamos. Porque hay señales muy preocupantes de que algunos de estos avances no son irreversibles, de que quizás la primera década del milenio ha sido bastante más brillante de probablemente la segunda, de lo que va a ser la segunda década de este milenio. Hay señales que muestran que quizás vamos a tener luchas más defensivas. Esas señales de alguna manera tienen a ver con el regreso del imperialismo norteamericano al continente. Nunca salió, pero en la primera década se distrayó un poco en el Medio Oriente y ahora está volviendo. El golpe de Honduras es la primera señal de que está de vuelta. El problema de las bases aquí en Colombia es otra señal. Llevo a cabo de venir de Costa Rica, que no tiene ejército, ustedes saben, no tiene fuerzas armadas, y la gente asustada con los helicópteros americanos cruzando los aires de San José de Costa Rica, desde los navíos de guerra que están ahí en acción humanitaria, como dicen, y llevando gente al aeropuerto. Una manifestación de poder, de presencia abrumadora en un país que no tiene siquiera fuerzas armadas. Y claro, la cuarta flota, también por ahí. La militarización de la Amazonía, que es todavía cada vez más fuerte. Entonces hay señales, pero hay otros señales. Los que me preocupan tal vez más es lo que llamamos la criminalización de la protesta social. En Perú y en Chile, y también, lamentablemente también en Argentina, miles de líderes indígenas están en la prisión, no están enjuiciados por el crimen de terrorismo. Y su crimen, lo que han hecho, es básicamente bloquear carreteras para no dejar entrar las madereras, las empresas de minería en sus territorios sagrados. Y eso es considerado terrorismo. Y ustedes saben que eso pasa muy cerca de nosotros. Y el Ministerio Público del Estado, donde creamos el Foro Social Mundial, en 2001, un sector de ese Ministerio Público acaba de pedir que se legalice el movimiento de los Sin Terra porque es una organización terrorista. Viola la propiedad, ocupa tierra ilegalmente y por eso debe ser considerado terrorista. Entonces la criminalización de la protesta, que la notamos en otros países a otros niveles, en Europa también, cada vez más, con más condiciones, para que haya marchas, para que se pueda organizar una protesta. Estamos entrando en procesos que muestran que hay luchas defensivas que hay que mantener.